La serie se llama Trotsky, el rostro de una revolución. Fue producida por el canal estatal ruso a los 100 años de la Revolución de Octubre, en 1917. De la Revolución de Octubre de 1917 fue puesta al aire en 2017. En 2018 la distribuyó Netflix por todo el mundo y generó una gran polémica en general y en la Argentina en particular. Hace unos días salió una declaración, podría decirse de rechazo, que está firmado por intelectuales, muy importantes intelectuales de la Argentina y del mundo. Entre ellos Alejandro Horowitz, que es ensayista, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente y periodista, autor de algunos libros, entre ellos El país que estalló, Antecedentes para una historia argentina, Las dictaduras argentinas, Historia de una frustración nacional y el clásico Los cuatro peronismos. Eduardo Brunner, sociólogo, ensayista y crítico cultural, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, autor de algunos libros también, algunos de ellos Un género culpable, Las formas de la espada o La oscuridad de las luces. Y Cristian Castillo, también sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y La Plata, dirigente del PTS y uno de los referentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Fue legislador también por la provincia de Buenos Aires y los tres están hoy en el Círculo Rojo para debatir sobre esta serie. Eduardo, Cristian, Alejandro, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. ¿Por dónde empezar? Primero por una sensación más general. ¿Qué fue lo que les provocó la primera impresión que tuvieron cuando vieron la serie del canal ruso y de Netflix, ¿no? Repugnancia. Lo digo cortito y rápido. A ver, que la Rusia zarista era antisemita, no hay ninguna discusión ni muchas dudas. Ahora, el carácter antisemita de la serie es manifiesto, no solo porque inventa hechos que no existieron históricamente. A ver, en una recreación es admisible que muchos elementos sean opinables. Lo que no puede ser opinable son algunos datos duros que acá se violan. Por ejemplo, 1905. El nombre del ministro donde se hace la revolución es un error garrafal. El ministro es, en el momento del estallido, esto es en enero de 1905, el príncipe de Mirsky, que es un liberal, es el que encabeza el gobierno del zar. El príncipe ni aparece. Cuando se lo destituye el zar a resultas de la movilización, la enorme movilización obrera, el fenómeno no aparece. El conde de White es el que aparece como segundo jefe de gobierno y es el que arma el empréstito que salva al gobierno ruso en los Estados Unidos, ni es mencionado. Aparece Stolypin, que es el represor, claro, y que aparece después de la destrucción del Soviet, que tampoco aparece, sino como biografía de Trotsky. Los hechos duros, elementales de una cronología histórica son violentados de una forma espantosa. Primer dato. Segundo dato, porque todo esto podría causar decir, bueno, ¿por qué hacer tal cosa? Y aquí viene para mí la madre de la cuestión, y es, uno puede decir, con todo derecho, como se dice en la declaración que firmamos, que este es el punto de vista de Putin. De eso no me cabe duda, pero solo de Putin. Uh-huh. Y acá viene la segunda parte de la cuestión. Basta recordar que cuando la Revolución Francesa fue destruida y derrotada después de 1815, la sociedad francesa repudia la Revolución Francesa. Lo que la serie, a mi ver, manifiesta es la imposibilidad de la sociedad rusa de entender su propia historia, de entender sus propios conflictos y la propia relación que tiene entre ese hecho maldito y su situación actual. Y en este sentido remite a la incomprensión profunda de los sucesos y a una cosa casi proyectiva. Cuando uno mira la escena donde Lenin conoce a Trotsky, uh-huh, y donde Lenin agarra a Trotsky y le está por tirar del balcón, uno se puede imaginar esa escena con Putin y cualquier otro miembro de la dirección actual del gobierno ruso. Esos no eran términos, no digo entre Lenin y Trotsky, no eran términos de nadie.
No eran los términos de ese tiempo. Nadie discutía de esa manera. Así discuten mafiosos descompuestos, no hombres y mujeres que hacen política revolucionaria, porque conviene entender, de nuevo, que en 1905 las condiciones de la política eran la clandestinidad, no solo para los revolucionarios que después serían bolcheviques o mencheviques, sino para todos, incluidos los liberales. Escuchaban a Alejandro Horowitz, estamos junto a Eduardo Brunner y Cristian Castillo y Alejandro debatiendo sobre la serie Trotsky. ¿Cristian o Eduardo? Bueno, primero gracias por la invitación. Coincido con Alejandro, por supuesto, en esta sensación de repugnancia, indignación y todo lo demás que se puede decir. Lo que pasa es que después de superar ese primer momento vomitivo, uno, bueno, trata de tomar cierta distancia, no sin alguna ironía, digamos, y trata de pensar qué significa esto y sobre todo qué problemas interesantes para discutir hable toda la cuestión. Voy a tratar rápidamente de mencionar uno o dos, un poco haciendo, si querés, también irónicamente de abogado del diablo. Nosotros firmamos esa declaración. Cualquiera de los contradictores, ¿no es cierto?, nuestros, ante esa declaración, podría venir a interpelarme a mí, personalmente, y decir: Brunner, usted escribió un prólogo a un libro que publicó el CEIP a propósito del encuentro de Trotsky y Breton en México, el manifiesto por el arte revolucionario, etcétera. Y usted en ese prólogo destaca, celebrándola, la famosa anécdota de cuando Breton hace el primer borrador de ese manifiesto y en un momento escribe: la más absoluta libertad a la creación artística, salvo contra la revolución. Y Trotsky lo corrige y le dice: no, nada de salvo contra la revolución. La más absoluta libertad a la creación artística, punto. Ahora bien, Brunner, usted ahora parece que estuviera diciendo la más absoluta libertad a la creación, salvo contra Trotsky. ¿Qué puede responder uno frente a esto? Bueno, por supuesto que no es de ninguna manera así, que no es salvo contra Trotsky, pero que el problema planteado así es un falso problema, porque se nos habla en abstracto, pareciera, de la libertad de expresión, ¿no es cierto?, como si fuera una entelequia vacía que no tiene concreción histórica, y no solamente histórica, sino estructural, digamos, porque efectivamente cualquiera que escribe, filma, pinta o lo que sea una ficción, una obra de arte, un objeto cultural, tiene el más absoluto derecho de decir lo que se le dé la gana. Sin duda, pero ahí funciona la verosimilitud. Bueno, ahí está, a eso precisamente quería apuntar. Porque, digo, puede decir sobre Trotsky, puede tomarse la libertad, por ejemplo, ese creador, entre comillas, de imaginar un encuentro, que es uno de los episodios famosos, entre Trotsky y Freud, donde Freud además le hace una especie de interpretación salvaje, ¿no es cierto?, a Trotsky. ¿Por qué no se lo puede imaginar? Después de todo, eran coetáneos, murieron con un año de diferencia, los dos anduvieron por Viena, por Suiza, por todos esos lugares donde se podían haber encontrado. Ahora, esto es una cosa que es absolutamente defendible como ficción. Ahora, el problema se presenta cuando la ficción tiene, como se dice, pretensiones de verdad, ¿no?, que es lo que distingue una ficción de una obra, por ejemplo, de un estudio histórico. Claro. Y donde no hay marcas absolutamente inequívocas para deslizarse de un campo al otro, ¿no? Yo puedo escribir todo lo que se me dé la gana siempre que sea una ficción. Pasa una cosa muy curiosa. Si yo me propongo escribir una novela histórica y todo lo que cuento en esa novela es verdad, quiero decir que es porque soy un escritor serio, me he documentado, he consultado todo lo necesario y todo lo que digo es verdad, los hechos, los procesos, los personajes, sin embargo no deja de ser una ficción. ¿Por qué? No tengo pretensión, la verdad es como un añadido, digamos, que aparece ahí. No ha sido mi pretensión
Ahora, si yo escribo un libro de historia y soy un chanta, que digo que Napoleón vivió en el siglo I antes de Cristo, ¿no es cierto? Y, bueno, y fue asesinado y dijo, tú también bruto, cuando lo asesinaban, bueno, sigue siendo un libro de historia. Es un disparate todo lo que estoy diciendo, pero sigue siendo un libro de historia. En la librería, en la biblioteca, lo van a poner en el estante correspondiente. Porque uno tiene pretensión de verdad y el otro no, por más que diga la verdad. Y el otro sí tiene pretensión de verdad, por más que lo que diga sea todo un disparate. Entonces, cuando no están claras las marcas que enuncian claramente esto es una ficción, y yo no pretendo que sea verdad que Napoleón vivió en el siglo I antes de Cristo, es una obra de imaginación, de contrahistoria, como se quiera llamar, está todo bien. Ahora sí, estas marcas no están claras y se produce objetivamente, más allá de las intenciones, ¿no es cierto?, que coincido que están manifiestas esas intenciones en el caso de la serie, pero aunque no fuera así, hay dos efectos objetivos, por lo menos. Uno, se está engañando miserablemente a la gente, al público que está poco informado respecto de los acontecimientos, o, quizá peor, se le está confirmando a todo otro sector del público que ya de antemano está convencido que Trotsky era un psicópata asesino, que la Revolución Rusa fue un genocidio que no sirvió para nada, y todo así. Entonces me parece que es ahí cuando se puede decir no contra Trotsky, no libertad creativa contra Trotsky, sino libertad creativa mientras no me quieras hacer creer que lo que me estás contando es la verdad. Están escuchando a Eduardo Brunner, estamos junto con él, Alejandro Horowitz y Cristian Castillo. Ambos, los tres, fueron firmantes de la declaración que salió por esta serie de Trotsky, El rostro de una revolución, impulsada por la Casa Museo León Trotsky, el nieto de Trotsky, Esteban Volkov, y el Centro de Estudios y Publicaciones León Trotsky de Argentina, del cual Cristian Castillo forma parte. ¿Chipi? No, dos cosas. Una que, digamos, la libertad de producción en el arte irrestricta no significa la ausencia de crítica de esa producción artística. Claro. Entonces, independientemente del género sobre el cual trabaje, no impide sostener este principio el hecho de criticar fuertemente la producción, ya sea en el campo estético o en el contenido político-ideológico que pueda tener una producción artística. De más está decir que la declaración que hemos firmado no plantea la censura a la serie. Nosotros no planteamos ni siquiera que la retire Netflix, claro, que la vea quien quiera. Lo que estamos haciendo es una crítica y tratar de entender, ¿no? Es cierto, no es la primera serie de Netflix que tiene estas distorsiones históricas. Hubo una más reciente que difunden el mecanismo sobre el hecho de la corrupción en Brasil, que también contenía elementos de distorsión muy claros y un objetivo político, en este caso más inmediato, ¿no? Entonces acá está bien la pregunta con la cual empieza la declaración: ¿por qué en este momento la difunden y por qué la difunde Netflix? Algo del canal de Putin, cosa que no había hecho previamente, y por qué Putin digamos, empuja a la serie, ¿no? Y ahí, bueno, vienen los intentos de explicaciones, porque la serie tiene un elemento que es que uno le parece que, bueno, más burdo que esto, ¿no? Y cada capítulo encuentra algo peor, más burdo, sí, que, ¿no? El último ya es un poco la llegada final de Trotsky haciéndose matar, y disculpen que spoileemos quienes nos escuchen bueno, en la radio, pero es inevitable hacerlo, ¿no? Entonces, no conocíamos el final. Ya ese final donde Trotsky un poco se hace matar por Mercader, bueno, ya supera todo lo anterior. Uno estaba... y después hay algo en la serie que es que me parece que está construido sobre un estereotipo de personajes donde tratan de meter la historia en ese estereotipo, ¿no? Las mujeres son solo femme fatale, sí, o sumisas, pero no pueden nunca ver la idea de una revolucionaria que actúa al mismo nivel que sus compañeros de lucha, que fue una característica de las revolucionarias bolcheviques, ¿no? Entonces, ya desde la primera escena con Larissa Reisner jugando ese papel en el tren blindado, bueno, muestra esa visión, ¿no? De estereotipo de ciertas series, ciertas lecturas que están presentes. Después es quien es dirigente, líder, lo hace por apetencias personales y nunca parte de ver que hay procesos sociales, ¿no? Eso de nuevo está presente. Son
gente que tiene o ambición o de fanatismo loco, como lo presentan a Trotsky, o de ambición individual en otros casos, pero nunca se ven los emergentes como procesos sociales, ¿no? Y eso uno podría ver, que contrastarlo con la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, y ver también a personajes que no expresan, en este sentido, tendencias y campos. Trotsky no estaba solo en la lucha luego contra la burocratización de la Unión Soviética. Claro. Fue parte de la cabeza de algunos de los más grandes cerebros que había dado la revolución bolchevique, ¿no? Uno ve simplemente la firma del programa de los 46 en octubre la oposición de de izquierda. 1923, ¿no? La primera izquierda, oposición de izquierda. Trotsky no firma el documento, pero está detrás de ese agrupamiento. Y bueno, puede ver a un Probayensky, puede ver a un Boris Eltsin, algunos de los referentes más importantes, y luego, digo, un Christian Rakowski, un Karl Radek, digo, tomando algunos que después de la segunda oposición de izquierda se terminan capitulando, pero que son referentes indiscutibles. Entonces, esa idea el de propio que hubo... Bukharin, que es un hombre... Bueno, pero Bukharin, digamos, estaba en la oposición de derecha, Sí, o en el oficialismo primero, la oposición de derecha después, pero, digamos, como expresión de la lucha que daba Trotsky, ¿no? Todos esos miles de comunistas que van a ser asesinados, y entre ellos, digo, algunas de las mentes más brillantes que dio la revolución y que estaban a la altura de la gran intelectualidad europea de aquellos años, y donde incluso los comentarios que hay sobre los tratamientos en los campos de deportados, ¿no? Pierre Bourdieu llega a decir que era como la principal universidad de Europa por los debates que había sobre la formación social rusa, lo que estaba ahí presente. Entonces, digo, todo eso que se trata de sintetizar o caer en mezquinas luchas de los egos personales en un aspecto en la serie, bueno, es parte de cómo piensan la política, los cambios, y de la demonización de la revolución, ¿no? Que creo que está fuerte, porque la serie no es la versión estalinista tradicional, ¿no? No es la versión donde Trotsky tiene un papel secundario, al revés, se lo secundariza a Lenin en la dirección de la revolución, lo cual es muy peculiar también, ¿no? Porque aparece esa idea, esa escena que yo iba a decir eso, que pero es muy... una acotación nada más. Desde el título mismo aparece esto que vos estás diciendo, ¿no? Claro. El título exacto es Trotsky, el rostro de una revolución. Claro. ¿No es cierto? Es decir, Trotsky es la revolución. Y como Trotsky va a ser presentado como una especie de bestia carnicera, asesina, psicópata y todo eso, bueno, por contigüidad metonímica, eso habla de la revolución también. No, Y ahí está el punto de vista sobre la revolución. Sobre la revolución, claro. Porque este es el punto. Lenin, fíjate, en la percepción tradicional antisemita, que es un componente que se tuvo en cuenta en su momento, cuando Lenin le propone a Trotsky en el 17 que él sea el representante en Brest-Litovsk, Sí. Trotsky le objeta si es razonable que un judío encabece la delegación soviética. La respuesta de Lenin es sumamente clara. No hemos hecho una revolución para detenernos en estas frulerías. El punto acá es el siguiente. El planteo es: la revolución no es simplemente rusa, es el gatillo ruso, claro, de la revolución europea, y este elemento no solo no aparece, al igual que no aparece, por ejemplo, en el 5, la crisis militar de la derrota mano-japonesa. No aparece Potemkin, que es un disparate por la importancia política que tiene. Es decir, cuando Chipi dice que los elementos sociales no aparecen, no estamos diciendo sutilmente la relación entre dirigentes y movimiento social. Estamos diciendo groseramente que la Revolución Rusa no tiene explicación alguna en la serie. No, es más, las masas son vistas como algo a contener, amorfo, a conjurar, claro. Porque al revés, sería la acusación es que se desató algo que era hasta el antisemitismo está ligado a que las masas eran antisemitas, claro, ¿no? También, y al revés, cuando la revolución frenó los pogromos, que era el comportamiento habitual que había en el zarismo, o sea, la tendencia se dio exactamente contradictoria, y a tal punto que en una escena que también es muy peculiar, como que después de casi conquistado el poder, Trotsky lo llama a Lenin y le dice: vení vos, aunque no hiciste nada, porque como yo soy judío no voy a poder dirigir el Estado, claro, ¿no? Me di cuenta que ningún judío puede gobernar Rusia. Bueno, pero eso es poner en las masas
un antisemitismo del cual la revolución fue exactamente en contra. Los pogromos se acabaron una vez hecha la revolución. Pero no solo ahí. Que era esa práctica habitual, reaccionaria, llevada adelante por el zarismo, ¿no? Sin duda, pero fíjate más. Cuando la revolución del 5 estalla, el intento de respuesta inmediata del zar es organizar un pogrom. El mecanismo de autodefensa militar del Soviet de Petrogrado se inicia organizándose contra la realización de un pogrom. Ese es el primer acto de autodefensa militar, porque entienden perfectamente qué relación hay entre el método de gobierno del zarismo, el pogrom y la existencia misma de ese orden político. Cuando Trotsky tiene que juzgar en su defensa la situación de la discusión sobre si proponían o no un levantamiento armado en 1905, Trotsky dice, y este es el argumento, que si el zarismo admite que el pogrom es un elemento, instrumento directo de su modo habitual de gobierno, él admite que se proponía un levantamiento armado. Y la respuesta es inmediata, porque el zarismo no admite eso. Es más, esta es una discusión incluso en términos de los préstamos financieros que hacía el capital financiero europeo al zarismo, las condiciones de que no instauraran, como era de dominio público, el pogrom como política. Están escuchando a Alejandro Horowitz, junto con él y Eduardo Gruner y Cristian Castillo. Estamos debatiendo sobre la serie Trotsky, el rostro de una revolución. Escucharán los oyentes de Radio Con Vos, estamos en Corea del Centro, pero Netflix nos hizo una provocación, por lo tanto nos permitió trosquearla mucho este domingo. Decían, antirrevolucionaria o para denigrar la idea de la revolución, la idea de... como una idea casi como una revolución financiada por el extranjero, hecha básicamente por judíos, que ven a la política como algo, como una lucha por el poder personal. ¿Cuál es la intención del gobierno ruso, que no deja de mostrar los hilos en la serie, porque se puso al aire por el canal estatal ruso, fue reivindicado? Bueno, hizo 14 puntos de rating en Rusia, más que la de Lenin, inclusive. ¿Cuál es la intención política que ven en este guión, digamos? Bueno, a ver, hay varios puntos para tocar. Yo creo que es la construcción de una nueva lectura que digamos, baja combinando distintos aspectos, ¿no? Por un lado, una añoranza de la Rusia zarista y achacar a la revolución la crisis de la del idea imperio de ruso, ¿no? Claro. Claro, de la defensa del idea de imperio, eso está muy fuerte. Incluso, digo, en el lazo que hay entre el estalinismo y Putin, la reivindicación que podría haber de Stalin es el expansivismo, ¿no? Lo que podría ser leído como continuidad con el zarismo y la liquidación del fin de la opresión de las naciones, que fue una de las grandes conquistas de la revolución, ¿no? Uno de los 3 pilares de la Revolución de Octubre es la lucha por la autodeterminación de las naciones sojuzgadas por el zarismo. No nos olvidemos que la mitad de toda la población del Imperio ruso no era rusa. Claro. Y bueno, y que se llamaba al zarismo la cárcel de los pueblos, ¿no? Entonces ahora es volver al contrario, el chauvinismo ruso, esa política de gran potencia, de potencia regional en el caso actual. Eso ligado a la desconfianza a las masas, o sea, todo lo que venga de desatar las masas será una tragedia peor, entonces atacar eso muy fuerte y atacar la figura de quien no puede ser, no estaba vinculado a las masacres cometidas desde el Estado, ¿no? Entonces, al revés, una de las tergiversaciones más grandes es achacar a Trotsky parte de lo que después va a ser motivo común con el estalinismo, como juicios fraguados, persecución de opositores o rivales internos por el poder, cosa que es un contraste monumental con todo lo que fue la conducta vital de Trotsky, ¿no? Todo el tiempo, incluso cuando le hacen las acusaciones a él durante los juicios de Moscú, y a todos los otros dirigentes bolcheviques, muchos de los cuales fueron directamente asesinados, bueno, Trotsky se encarga de montar la comisión Dewey para tratar de mostrar la veracidad de cada hecho. Y además es un Trotsky que no olvidemos que escribe Su moral y la nuestra, ¿no? Discutiendo justamente con Dewey, donde trata de mostrar que no cualquier medio es útil para el fin que se busca, que si uno busca la emancipación
social y terminar con la explotación y la opresión, la mentira no es un medio lícito, y Trotsky explícitamente lo dice. O sea, el carácter de la verdad como aspecto revolucionario está basado en Trotsky en la relación entre medios fines, ¿no? Y eso es donde contesta el argumento si los bolcheviques en realidad estaban con Maquiavelo en la máxima del fin justifica los medios. Bueno, Trotsky tiene todo un trabajo para señalar eso, lo ¿no? que hay que justificar es el fin, no Claro, los medios. claro. Y bueno, y entonces en ese sentido la serie muestra un Trotsky opuesto a Trotsky, porque es justamente lo que Trotsky hubiese criticado fuertemente, ¿no? Iba en contra, insisto, de todo lo que ha sido su trayectoria vital e intelectual. Sí, hay un aspecto, lo que vos preguntabas, Fernando, también, llamémoslo ideológico, cultural, que viene prevaleciendo o se está intentando hacer prevalecer de nuevo, hace algunas décadas, que es la representación de la política como mercados, como el individualismo competitivo del mercado, ¿no? Son los grandes individuos, los malos o buenos, los que luchan entre sí y conciertan o emana de ellos la política correcta o incorrecta, ¿no? En todas partes, muy cerca nuestro, tenemos la política argentina es Macri contra Cristina, o es Bolsonaro contra Lula, o bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Y entonces, efectivamente, como se decía hace un rato, eso no puede explicar la historia. Y yo creo que algo de eso se está buscando también, que la historia finalmente no tenga explicación, ¿no? Explicación que puede ser muy lábil, que puede ser muy ambigua siempre, que puede ser incierta en muchos casos, pero donde se elimina absolutamente toda posibilidad de identificar, detectar, estudiar y analizar tendencias, si no quieren no las llamemos ni siquiera leyes, pero tendencias que permitan, ¿no es cierto?, dar una explicación de conjunto basada en esto, el movimiento de las masas, la lucha de clases, la política internacional, la economía y todos los elementos que tenemos para hacer ese análisis. Acá no, acá se trata simplemente de los individuos perversos, ¿no? Alejandro. Mira, yo se me ocurría una lectura como en contrapunto. Si uno mira los textos de 1968, que eran los textos sobre el cincuentenario de la Revolución Rusa, y mira las historias escritas sobre el centenario, Service y otros, yo casualmente, como acabo de terminar no un libro... vamos a hacer el chiste obvio con el apellido de ese señor. No, el chiste, que por cierto es obvio, ni siquiera merece ser hecho. ¿Por qué? Cuando uno mira, por ejemplo, al embajador norteamericano en la Rusia de Stalin, al que obviamente uno no va a creer que se trata de un bolchevique, pero cuando uno mira el libro que este señor escribe y la ecuanimidad y seriedad documental con la que habla, uno extraña este tipo de textos. Mientras la Rusia soviética era una potencia, no se podía decir cualquier cosa sobre la Revolución Rusa. Se podía falsificar a los personajes, se podía amañar los resultados, se podía muchas cosas. Ni hablemos ya de extrañar a Carr, ¿no? Claro, por supuesto, ni que hablar a Carr. Pero acá viene la cuestión. Cuando uno mira básicamente lo que estos hombres proponen es quebrar una de las victorias conceptuales que el marxismo construyó en el terreno de las hipótesis históricas. La relación que va desde la Revolución Francesa hasta la Revolución Rusa, la comprensión de la dualidad de poderes, esto es, del enfrentamiento entre masas y poder como lógica de la transformación social, y entender que más allá de los avatares de este enfrentamiento y de los resultados que en cada fecha podamos determinar, sigue siendo un eje de interpretación que permite explicar. Ellos reconocen que no tienen explicación alguna, que es simplemente una especie de embrollo histórico que se resuelve con una explosión, claro, sin más, sin sentido. Es más, y ahí viene la cuestión, por eso nombré a Service. Ellos creen que la Revolución Rusa no sirvió para nada.
esta idea es una profunda trivialidad y una profunda estupidez. El siglo XXI se vuelve incomprensible sin entender el proceso de las revoluciones. Todo lo que está vivo, desde el sindicato hasta los partidos, desde el movimiento popular hasta el feminismo, desde la movilización general, todo solo puede entenderse desde esta clave. Pero además, supongamos que aceptamos la premisa que muchos de estos, la gente que vos nombrás, levanta como verdadera, del fracaso de las revoluciones, en general, empezando por la francesa. Claro. Por supuesto, habría mucho que decir, si tenemos tiempo después, yo les puedo endilgar al público mi teoría del fracaso, pero quiero decir por ahora que el truco obvio ahí es una identificación entre ese resultado y los motivos, las razones, las causas históricas por las que las revoluciones se hicieron. Así Entonces, digo, porque uno podría dar vuelta a esa lógica y decir, bueno, como dice alguien por ahí, medio en broma, medio en serio, está bien, fracasamos. Ahora, justamente porque fracasamos, esas motivaciones siguen estando más vivas que nunca. Entonces, tratemos de fracasar mejor la próxima vez. No es una mala idea. Todavía tenemos un ratito más, un buen rato más, para seguir discutiendo. Vamos a una pausa. Estamos hablando con Alejandro Horowitz, Eduardo Gruner, Cristian Castillo, 3 de los intelectuales de izquierda que firmaron la declaración en repudio, en rechazo a esta serie de Netflix, El rostro de una revolución, que es lo que estamos debatiendo. Seguimos en un ratito. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo. Un poco para ser abogado del diablo, como decía Eduardo al principio. ¿No queda muy mal parado Stalin en la serie? Para hablar a favor de Netflix. Yo le digo a quién me hizo acordar, Pierno Doyuna, ¿se acuerdan? Ese personaje en los dibujos animados parece un personaje de ese tipo. Sí, Stalin no queda bien parado en la serie. Incluso el término que le ponen cuando hace ese debate de metáfora, el chacal, ¿no? Como quedar ahí, un carroñero. No queda bien directamente en la serie, me da la impresión a mí. Pero me quería referir a dos cosas que decía Eduardo, ¿no? Una, que quizá puede verse la serie como la que está haciendo la operación ideológica que hizo Fioret en Francia con la revolución, con el bicentenario de la Revolución Francesa, ¿no? Y en aquel entonces los debates fue una enorme operación ideológica y bueno, y salir a contrarrestar esa operación ideológica. Uno podría decirlo que no en la historiografía directa, pero sí en el terreno de la producción audiovisual. En Rusia pretenden un poco hacer lo mismo, ¿no? Canonizar esa lectura de la revolución como un drama, como algo desatado por fanáticos, como algo que no hay que volver a plantearse, ¿no? Como algo que hay que evitar. El demonio que hay que conjurar claro, de tiempo, ¿no? Es un poco... Es lo que trata de poner. Lo que no debe repetirse. Lo que no debería repetirse en Rusia, contra un poder autocrático que tiene... Eso me parece que es parte de la lectura que hacen. Y lo de la mujer es muy importante tenerlo en cuenta porque la revolución... la revolución rusa fue de ultra avanzada en ese terreno. O sea, lo muestra muy bien la investigación de Wendy Goldman que publicamos hace unos años sobre todas las transformaciones que se dan. O sea, no sé si se acuerdan, en el debate del aborto, Pichetto citaba cuando se había logrado en España y en Francia y en Estados Unidos, ¿no? 73, 74. Bueno, la Revolución Rusa lo consiguió en 1920. O sea, vamos a cumplir un siglo desde que el derecho al aborto se da en la Revolución de Octubre y todavía en Argentina no lo pueden votar. O sea, es de avanzar. El problema del trabajo doméstico, el avance en la socialización, los intentos de socialización del trabajo doméstico, algo que ningún país capitalista se ha planteado, ¿no? El tratamiento de avanzada para esa época de la propia homosexualidad. Son cuestiones enormes de la revolución y que contrastan. El voto universal. Que no, bueno, el voto a la mujer, la plena participación política, derecho, todo eso tiene un contraste fortísimo con la visión ideológica que da la serie del lugar de la mujer, ¿no? Entonces, por como uno lo piense, es una serie que, yo insisto, trata de meter en ciertos estereotipos un proceso histórico que lo desborda por todos lados, porque es otro sentido común el que llevó la revolución con la
participación de las masas y la toma en su propio, de su propio destino por ellas mismas, ¿no? Que como Trotsky define a la revolución misma, ¿no? Entonces, esos aspectos me parece importante. Y lo otro que quería señalar es que es un Trotsky que no tuvo producción intelectual. Claro. O sea, una de las nadie tiene Nadie, producción. No lee ni escribe nunca. No, solo Claro. escribe discursos que Panfletos, consideran sí. demagógicos, pero una de las mentes más brillantes del siglo XX, que nos desborda, quienes reivindicamos esa herencia revolucionaria, con trabajos excepcionales de teoría política, de todo, uno de los marxistas más teóricamente más prolíficos que ha habido, está directamente borrada, ¿no? Toda esa faceta de Trotsky, que es una de las más relevantes, sin ninguna duda, ¿no? Ahí viene porque hay un término. Porque ahí es interesante, Trotsky tuvo que enfrentar una situación personal muy terrible y una situación histórico-política muy compleja. La situación personal muy terrible era que Stalin se ocupaba de borrarlo de los documentos públicos de la revolución, desde el Photoshop, Claro. donde desaparece al lado de Lenin y todo lo demás. Entonces, Trotsky tiene que hacer una tarea muy particular que empieza con su autobiografía, que es "A mí no me van a borrar de este juego tan sencillamente". Y ese texto funciona como pórtico de su historia. Y aquí viene la cuestión. El estalinismo no hace una historia de la Revolución Rusa. El estalinismo se dedica a impedir que se escriba una historia de la Revolución Rusa. El Huracán Rojo, mi libro donde me ocupo de este asunto, una de las cuestiones claves, que está por salir el libro, es esta. Fíjense, el historiador emblema del estalinismo, que es un historiador inglés, curiosamente, el historiador del siglo XX, el historiador famoso, el historiador popular, ese historiador del siglo XX no tiene historia de la Revolución Rusa. Primer dato. Decinos el nombre. Hobsbawm. Eric, empieza con Sí. Hobsbawm no tiene historia de la Revolución Rusa. Y eso no es una casualidad. Eso es una política. ¿Por qué? Porque Stalin necesitaba poder rehacer la historia de la Revolución Rusa todo el tiempo, así como necesitaba rehacer la política todo el tiempo, sin tener antecedentes previos. Entonces aquí se produce un fenómeno muy curioso de desequilibrio intelectual. Cuando la Revolución Rusa es derrotada, las únicas historias de la Revolución Rusa que merecen el nombre de tal, la de Deutscher y la de Kahr, están básicamente influidas por la perspectiva de Trotsky. Y las otras no existen. Y aquí viene la de Víctor Serge, la biografía de Trotsky de Víctor Serge, que bueno, es, y los libros sobre la revolución, ¿no? Claro, pero aquí viene la cuestión. La calidad, la diferencia de densidad intelectual de un lado respecto del otro es extraordinariamente manifiesta. Y aquí viene la última cuestión. Todo esto al gobierno ruso y a Putin le importa muy poco, porque ellos han descubierto lo mismo que descubrieron en el debate sobre la revolución, sobre el bicentenario de la Revolución Francesa. No nos importa cómo fue la revolución, lo que nos importa es qué cree una sociedad viva, determinada, sobre qué es hoy para nosotros la revolución. Y ese es el sentido general. La revolución tiene que ser nada. Por lo tanto, el debate si fue así, si no fue así, si fue asá, si no fue asá, los documentos nos tienen absolutamente sin cuidados. Esto es una maniobra explícita de imbecilización política. Bueno, es muy importante esto que plantea Alex y de alguna manera se solapa con lo que yo intentaba decir al principio, porque efectivamente, por supuesto que se está hablando, la serie, como por otra parte cualquier libro sobre ese tema, está hablando también y principalmente para el presente, ¿no? Claro. Entonces, el tema de la ficción y de la realidad ahí juega, o de la ficción y la verdad, si querés decirlo así. La ficción no se opone a la verdad, ¿no? La ficción no es mentira, es ficción, es otro régimen discursivo. Pero sí se opone a la verdad cuando intenta aparecer como tal y sustituirla. Y sustituirla, claro. Efectivamente, ¿no? El otro día estaba leyendo una cosa muy graciosa. Shakespeare, en Ricardo III, hace que a Ricardo III, que va a ser ese tirano sangriento, asesino, etcétera,
lo elijan. Los ciudadanos, los que pueden, están en condiciones, lo eligen. Sí, pero ¿qué disparate es esto? ¿No es cierto? Lo que yo decía de la libertad imaginativa. ¿Qué disparate es? Primero, ¿desde cuándo los reyes eligen? Y mucho menos en la Inglaterra del siglo XIV o XV, que ocurre. No era Polonia. III. Ahora, Shakespeare está escribiendo en el siglo XVII para un público donde ya está instalada cierta discusión política sobre el constitucionalismo, el parlamentarismo y todo eso. Y un par de décadas después se va a hacer la primera gran revolución burguesa, ¿no es cierto?, de la modernidad. Entonces, está escribiendo para un público que entiende, ¿no es cierto?, mínimamente, que eso está dirigido a discutir el presente. El problema es que estas series, este tipo de discurso, no deja de ninguna manera entrever eso. ¿No? Al contrario, intenta clausurar eso en el presente. Clausurar eso en el presente, claro. Intenta impedir que esto sea un eje de debate. Y nuestro propósito es que este siga siendo un eje de debate, no porque nos importa simplemente qué pasó en 1917, sino porque nos importa el presente y la política del presente. En ese sentido, como se dijo, a lo mejor hizo sin querer un favor esta serie, bueno, ¿no? Lo que pasa para que alimentar la discusión. Lo que pasa es que tres cuestiones. Una, que efectivamente la vida de Trotsky es una vida excepcional como biografía, ¿no? Sí, es una novela increíble. En 1905, ya presidente soviético de Petrogrado, dirigente de la insurrección de octubre, organizador del Ejército Rojo, negociador en Brest. Gran novela y gran tragedia, como y luego, digamos, siguiendo su biografía después de la muerte de Lenin, habiendo pasado además por el propio contexto histórico, ¿no? Le toca enfrentar fenómenos totalmente originales, la burocratización de la propia Unión Soviética, el ascenso del fascismo, el ascenso del nazismo. La Segunda Guerra Mundial. Y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que, dicho sea de paso, Trotsky es quien la predice antes que nadie, que se va a ir la Guerra Civil Española, Frente Popular en Francia. Bueno, todos los fenómenos de la entreguerra que fueron muy intensos, ¿no? Por decir de alguna forma. Y eso a la vez es con la elaboración de Trotsky sobre todos esos acontecimientos. Uno no puede pensar en la reconstrucción hoy del marxismo sin la obra de Trotsky, ¿no? Creo que cuando surge algo parecido al fascismo y todo el mundo se va a leer lo que escribió Trotsky del tema. El otro día escuchaba a Poch de Feliu, el periodista, en una entrevista con Pablo Iglesias, que decía, bueno, yo descubrí tarde a Trotsky, dice, y no se puede entender la Rusia de Putin sin lo que Trotsky había previsto antes de cómo se iban a apropiar los propios burócratas de los medios de producción. Dice, esa predicción de Trotsky se dio exactamente. Entonces, hay el intento, de conjurar a Trotsky, en cierta forma, es para tratar a una figura que tiene vitalidad en la actualidad del siglo XXI, ¿no? A una figura que quedó atrás y lo que escribió y lo que planteó como perspectiva ya es algo del pasado, sino que es algo que puede ser actualizado en el siglo XXI. Y por eso mismo es que no se puede descartar la hipótesis de que el tiro le salga por la culata a Putin. O sea, de que Trotsky en última es mucho más conocido y está mucho más presente fuera de Rusia de lo que estaba en la propia Rusia. Acá viene la cuestión. Ese es un hecho. Entonces es la cuestión, que claro. Putin, más allá de la intención, puede generar en la propia Rusia un interés por Trotsky que no había y que eso lleve al conocimiento del verdadero Trotsky, ¿no? De la distorsión presentada por la serie. A mí me hace recordar esto muy divertidamente al origen del trotskismo en la Argentina. El primer país de la Internacional Comunista que combatió al trotskismo fue la Argentina. Yoldi fue el encargado de iniciar la lucha y convocó a un joven intelectual, en ese momento Gallo, para hacer la crítica a Trotsky. Gallo, que era un hombre de formación clásica, lo que necesita para hacer la crítica son los textos de Trotsky, y entonces le consigue Yoldi una edición en francés de varios de los textos de Trotsky. Así empezó el trotskismo en la Argentina. Claro, el tipo que tenía que criticar a Trotsky es ganado por Trotsky. Esta historia es una historia muy curiosa, pero no es simplemente una anécdota, porque aquí viene la cuestión. La necesidad política de Putin de tratar de clausurar el proceso histórico-político no es una necesidad de puro maquillaje por fechas. Es la estructura de una crisis política que de ningún modo se ha cerrado y de ningún modo ha concluido. Porque acá hay una transformación del lugar que tiene la Rusia actual con la Rusia de Stalin. La Rusia de Putin es el cosaco del gobierno chino.
este es el punto. Conviene recordar que las 1100 ojivas nucleares que la Rusia de Stalin construyó desde Nikita Khrushchev en adelante no desaparecieron, y que las computadoras chinas que organizan las nuevas modos de conducción de esas bombas atómicas las han sustituido, y que los chinos tienen en territorio ruso el modo de réplica militar a los Estados Unidos. Putin intenta cobrar por esto, pero el lugar que tiene ya no es el lugar del que la economía china sostiene, es el lugar del que simplemente dispone del mejor ejército europeo en la actualidad para actuar. Esto supone, primero, una crisis a la que Europa se dirige claramente, porque esto del Brexit no es simplemente una anécdota británica, es el estado de la cuestión de la Unión Europea. Están escuchando a Alejandro Horowitz, antes a Cristian Castillo y antes a Eduardo Brunner. Con los tres estamos hablando sobre estas licencias poéticas que se toma Trotsky, el rostro de una revolución, para analizar la vida de Trotsky. Una de las cosas que no dijimos al principio es que dice basada en hechos reales también al principio. En su propia declaración es que dice basada en hechos reales, no dijo voy a hacer una creación artística. Da para mucho más, para discutir un montón de cosas más, pero algunas conclusiones de cada uno cortas para cerrar. Ninguna. Este es un modo expeditivo de la conclusión. A mí me parece que es un buen pretexto para repensar la política. Sí, claro. Muy bueno. No, yo creo que uno podría ligar dos cosas, ¿no? El discurso de Donald Trump el otro día en la apertura del discurso de la Unión, donde dice Estados Unidos nunca será socialista, ¿no? Entonces uno puede pensar entre Putin haciendo una serie para exorcizar a Trotsky y Trump haciendo justamente este discurso, que algo huelen de que hay tendencias a que puede ser reconstruida una alternativa socialista de la clase trabajadora, y que es lo que quieren evitar en un mundo cuyas desigualdades son cada vez mayores y donde también se preparan todos para la guerra, ¿no? Trump se acaba de retirar del tratado que había hecho Estados Unidos con la Unión Soviética, y justamente porque quiere tener libertad de preparación de nuevo armamento nuclear. Entonces el mundo que se viene es un mundo muy convulsivo, y también es hacia los trabajadores, hacia los de abajo, la necesidad histórica, ¿no? de poder construir esa alternativa para terminar con esto, ¿no? Y creo que la serie nos ha permitido también la ocasión de discutir algunos temas que por ahí la banalización y la frivolización de la política que predomina no se discuten o no ponen sobre el candelero, ¿no? Entonces también ha tenido un efecto paradójico en eso, ¿no? Que creo que ya ha abierto un debate, y donde, insisto con esto, la figura de Trotsky es indispensable para pensar la reconstrucción del marxismo en el siglo XXI. ¿Eduardo? Bueno, sí, de acuerdo con ambas conclusiones. Alex decía es un buen pretexto para repensar la política, y me parece que en ese repensamiento también entra estas cosas que yo decía sobre la relación entre ficción y realidad, o entre ficción y verdad, en una época, bueno, ahora se ha vulgarizado y generalizado ese término horrible de la posverdad, como si esto fuera un invento de antes de ayer, minutos, claro. Cuando, digamos, la política, por lo menos la de las clases dominantes, siempre trabajó con ese... pero no siempre con tanto éxito. Pero no siempre con tanto éxito. Bueno, a eso iba. Entonces, una de las cosas que hay que repensar es las razones de ese éxito, digamos, ¿no? No en el sentido banal, aunque también entra de decir que hicimos mal nosotros, sino qué está pasando con la sociedad ya desde hace algunas décadas, que esas cosas pueden tener éxito, y que necesitan tener éxito sobre la base de necesitan y pueden tener éxito sobre la base de la mentira, ¿no? Se lo advertimos a... ¿Podemos una última cosita? Sí. No, que creo que no destacamos lo suficiente, reflexionando sobre toda la conversación, lo que catalizó la declaración, ¿no? Porque que se hayan reunido un Slavoj Zizek, un Fredrick Jameson, Nancy Fraser, claro, Michelle Lowy,
una cantidad de intelectuales de todo el mundo y siguen llegando firmas todos los días a la declaración, incluso historiadores rusos que han escrito. Eso es muy importante. Lo cual es un dato muy interesante. Referentes de la izquierda internacional, políticos también. Yo creo que ha sido un dato de la declaración, ¿no? Que no se puede soslayar y bueno, te lo quería señalar también. La declaración que sigue circulando, que está impulsada por el nieto de Trotsky, Esteban Volkov, y la Casa Museo León Trotsky de México y el Centro de Estudios y Publicaciones León Trotsky de Argentina. Que ya lleva 12 tomos de las obras escogidas de Trotsky. Sí, ahí tienen toda la literatura que vamos a recomendar durante el programa igual. Bueno. Programa especial. Se lo advertimos a Netflix y a Putin y íbamos a hacer un contraataque letal. Armamos un tridente ofensivo con Alejandro Horowitz, Eduardo Gruner y Cristian Castillo y quedó destrozada la serie Trotsky. Acá, en esta cancha, le fue muy mal. Seguimos hasta las 12 en el Círculo Rojo y muchas gracias por haber estado. No, Gracias a usted.